Hay silencios que gritan. El mío, ese día, era un aullido que me reventaba el pecho por dentro, pero por fuera no salía ni el aire. Estaba parado frente a la tumba de mi Rosa. O bueno, frente al hoyo donde había estado su tumba. La tierra removida, un montón de arcilla roja a un lado, y el hueco. Un hueco negro, vacío, como el que se me abrió en el alma en ese mismo instante. Era el aniversario de su muerte. 5 años. Yo venía como siempre, con mis flores de cempasúchil, las que a ella le gustaban. Pero en lugar de su lápida, la que yo mismo tallé a mano con un ángel que tenía su cara, me encontré con 2 sepultureros con la pala en la mano, y a mi hijo, Julián, hablando con un señor de traje caro. Y al lado, esperando, un ataúd nuevo, de caoba brillante, tan lujoso que parecía un insulto en ese panteón humilde de Cholula. Me acerqué despacio. Las piernas no me querían responder. «Julián, ¿qué es esto? ¿Dónde está tu madre?», le pregunté. Mi voz salió como un susurro de polvo. Él se volteó. No había pena en su cara. Había impaciencia, como si yo fuera una molestia. «Papá, qué bueno que llegas, así te explico rápido», dijo, como si hablara de un negocio. «Tuve que mover a mamá a otro nicho, uno más sencillo allá al fondo. Es que se presentó una oportunidad. La familia del señor de la Vega necesitaba un lugar aquí, en la entrada, y pagaron muy, muy bien por el espacio. Señor de la Vega, el dueño de las fábricas textiles, el hombre más rico del pueblo, un cacique. Su esposa había muerto la semana pasada, y ahora esa extraña iba a ocupar el lugar de mi Rosa, el lugar sagrado que yo cuidé por 5 años. Miré el ataúd de lujo, miré a mi hijo, miré el hoyo vacío, y sentí que el mundo se me venía encima. «¿La moviste? ¿Moviste a tu madre como si fuera un mueble viejo?», logré decir. El señor de la Vega me miró con desprecio. Julián se puso rojo, pero no de vergüenza, de coraje. Me agarró del brazo y me apartó unos metros. «A ver, papá, ya no hagas un drama», me siseó. «Necesitaba el dinero, estoy hasta el cuello de deudas. ¿O qué querías, que te pidiera permiso para vender un pedazo de tierra que legalmente ya es mío?». Y entonces soltó la frase que mató la última pizca de amor que me quedaba por él. «Además, los muertos no sienten, papá, pero los vivos necesitamos dinero». Lo miré a los ojos, y ya no vi a mi hijo, vi a un extraño, un buitre con la cara de mi Julián. Apreté el puño en la bolsa de mi pantalón, sentí el frío del acero de mi cincel, el pequeño, el que me regaló mi padre. Por un segundo, Diosito me perdone, por un segundo quise sacarlo y partírselo en la cara, pero no lo hice. Un cantero sabe que hay piedras más duras que el mármol. El corazón de un mal hijo es una de ellas. Me di la vuelta y empecé a caminar, sin decir nada más, dejándolo ahí, con su dinero sucio y su alma podrida. Y mientras me alejaba, escuché cómo empezaban a bajar el ataúd de la extraña en el nido de mi Rosa. Y ese sonido, el de las cuerdas rozando la madera cara, fue el sonido de mi propia muerte. Si conoces este dolor, si sabes lo que es que te arranquen la memoria a pedazos, suscríbete al canal, compadre. Esta historia apenas comienza. No sé cómo llegué a mi casa. Caminé como un autómata, con la mirada clavada en las piedras del suelo. Las calles de Cholula, con sus iglesias en cada esquina, y el olor a mole saliendo de las cocinas, me parecieron un mundo ajeno, un sueño de otro. La gente me saludaba, «Buenas tardes, don Fermín», pero yo no contestaba. La garganta se me había hecho un nudo de polvo y de rabia. Abrí la puerta de mi casa, la misma que levanté con mis propias manos hace más de 50 años,
y el olor de Rosa me golpeó. No es que la casa oliera a perfume, no, olía a ella, a las hierbas que secaba en la cocina, a la madera de su mecedora, a los libros viejos que leía por las tardes. Olía a una vida entera. Cerré la puerta y me recargué en ella. El silencio de la casa era como el del hoyo en el cementerio, un silencio que devoraba todo. Fui a mi pequeño taller, en el patio de atrás. Ahí estaba mi mundo. El polvo de mármol flotando en el aire, el olor a piedra mojada, mis herramientas colgadas en la pared, cada una en su lugar. Mis manos, sin que yo se lo ordenara, buscaron el cincel. El chiquito, el de punta fina. El mango de madera pulido por años de sudor se sentía como una extensión de mi propio cuerpo. Me lo regaló mi padre cuando cumplí 12 años. Con este vas a aprender a escribir en la piedra, mijo, me dijo. Y lo que se escribe en la piedra, ni Dios lo borra. Y con ese cincel, años después, le hice la primera promesa a mi Rosa. Éramos novios. La llevé a la orilla del río Atoyac. En una piedra grande y lisa, tallé su nombre, Rosa. Ella se rió, con esa risa que sonaba a campanitas. ¿Para qué haces eso, Fermín? Pareces un niño. Y yo le contesté, es para que dure para siempre, como mi amor por ti. Se quedó callada, y me dio el primer beso. Un beso que supo a juventud y a eternidad. Nos casamos, tuvimos a Julián, y el mundo era perfecto. Rosa era el sol de mi casa. Tenía una fuerza, una alegría, todo lo convertía en luz. Yo trabajaba de sol a sol en mi taller, picando piedra, haciendo lápidas, fuentes, esculturas para las iglesias. No nos hicimos ricos, no, pero nunca nos faltó un plato de frijoles en la mesa, ni una razón para dar gracias a Diosito. El problema, güey, fue Julián. Desde chiquito fue diferente. No le gustaba el polvo del taller, le daba vergüenza que yo llegara a la escuela con las manos llenas de cal. Él quería otra cosa, quería lo que veía en la tele, coches caros, ropa de marca, una vida fácil. Y mi Rosa lo consentía, lo defendía de mis regaños. Déjalo, Fermín, me decía siempre. Él no nació para picar piedra como nosotros, él nació para volar alto. Y yo, por no contradecirla, por no apagarle la luz de sus ojos, me callaba. Le pagamos la mejor escuela, la universidad en Puebla. Estudió para negocios, y cuando terminó, nos dijo que necesitaba lana para empezar su primera empresa. Le dimos todos nuestros ahorros, todos. La empresa quebró en un año. Luego nos pidió más para otra, también quebró. Y luego otra. Era un hoyo sin fondo. Sacaba préstamos a nuestro nombre, pedía fiado a gente peligrosa. Se casó con una muchacha de buena familia, que lo dejó cuando se le acabó el dinero. Y poco a poco, ese chavo soñador se fue convirtiendo en un hombre desesperado, amargado, un hombre que veía a sus padres no como un refugio, sino como un cajero automático que se estaba quedando sin fondos. Cuando Rosa enfermó de los pulmones, la cosa empeoró. El tratamiento era caro. Julián nunca puso un peso. Todo salió de mi trabajo, de vender mis herramientas, de pedir prestado a los amigos. Y el día que ella murió, en esta misma cama, me tomó la mano y me dijo, «Cuídame al niño, Fermín. Prométeme que no lo vas a dejar solo». Se lo prometí. Qué pendejo fui. Le prometí a una santa cuidar de un demonio. Después de su muerte, yo me encerré en mi dolor y en mi taller. Y Julián vio su oportunidad. Me empezó a hablar de la herencia, de vender la casa. Yo me negué. Esta casa es el recuerdo de tu madre, le decía. Y entonces empezó a tratarme como a un estorbo, como a un mueble viejo, como a una piedra en su camino. Hasta hoy. Hoy que había desenterrado a su propia madre para venderle su paz a un extraño. Dejé el cincel sobre la mesa de trabajo. Fui a la recámara, abrí el ropero viejo de Rosa. Su ropa todavía estaba ahí, colgada, con su olor. Metí la cara entre sus vestidos y lloré.
Lloré como no había llorado el día de su entierro. Lloré por ella, por su amor ciego de madre. Lloré por mi hijo perdido, y lloré por mí, por mi soledad, por mi promesa rota, porque el hombre que le juró amor eterno tallado en piedra, ahora no había sido capaz ni de cuidar su tumba. Me sentía el más inútil de los hombres. Un viejo cantero al que la vida le había roto el corazón a martillazos. Creí que después de lo del panteón ya no podía sentir más dolor. Creí que había tocado fondo. Qué equivocado estaba. El fondo, güey, siempre puede ser un poco más hondo. A los 2 días, Julián se apareció en la casa. No vino a pedir perdón, nunca lo ha hecho. Vino a cobrar. Entró con un portafolio de plástico barato, sintiéndose un gran hombre de negocios. Se sentó en la mecedora de su madre, de mi Rosa, y sacó unos papeles. «Papá, tenemos que hablar de la casa», dijo, con ese tonito que usaba cuando quería dinero. Según el testamento de mamá, la casa es de los dos, 50 y 50, pero como tú vives aquí y yo no, y como yo tengo más necesidades que tú, lo justo es que yo tome el control administrativo. No entendí ni la mitad de sus palabras enredadas. «¿Qué quieres decir, Julián?», le pregunté. «Quiero decir que la casa ahora la manejo yo. Tú puedes seguir viviendo aquí, claro, no te voy a echar a la calle, pero las decisiones importantes las tomo yo. Para empezar, vamos a rentar el taller». Sentí como si me diera un puñetazo en el estómago. ¿El taller? ¿Mi taller? El lugar donde pasé cada día de mi vida desde que era un niño. Mi refugio, mi alma. «No puedes hacer eso», le susurré. Él se rió. «Claro que puedo. La mitad de ese mugrero es mío, y mi mitad quiere sacar lana. Ya no necesitas tanto espacio para jugar con tus piedritas, papá. El dinero de la renta nos va a caer muy bien a los dos». «A ti querrás decir», le contesté. Se encogió de hombros. «Como sea. Mañana traigo a unos posibles inquilinos, así que vete haciendo a la idea». Se levantó, dejó los papeles sobre la mesa y se fue, silbando como si acabara de hacer la gracia del siglo. Me quedé mirando los papeles. Estaban llenos de sellos y firmas de abogados. Seguramente eran legales. Fui al taller. Lo toqué todo. Mis martillos, mis cinceles, el banco de trabajo que heredé de mi abuelo. Toqué la última escultura que estaba haciendo, un angelito para la tumba de un niño. Le faltaba pulir un ala. ¿Y ahora dónde iba a terminarla? Me sentí un exiliado en mi propia casa. Al día siguiente, como lo prometió, llegó con 2 tipos. Eran mecánicos, hombres rudos, con las manos llenas de grasa. Entraron al taller sin pedir permiso, pateando los trozos de mármol. «Aquí podemos poner el elevador para los coches», dijo uno, «y allá al fondo el depósito de aceite quemado», contestó el otro. Miraban mi trabajo, mis esculturas a medio terminar, con una mezcla de burla y desprecio. «¿Y toda esta basura de estatuas qué? La tiramos». Julián asintió. Sí, el viejo se encarga de limpiar todo». No aguanté más, salí de la casa. No podía ver eso. No podía ver cómo convertían mi santuario en un chiquero. Caminé, sin rumbo, hasta que mis pies me llevaron a la puerta de la iglesia del barrio. Adentro, el padre Antonio estaba barriendo el altar. Es un buen hombre el padrecito, más joven que yo, pero con el alma vieja y sabia. Me vio entrar y dejó la escoba. «Fermín, qué milagro, te ves mal, ¿pasó algo?» Nos sentamos en una de las bancas y le conté todo, lo de la tumba, lo del taller. Mi voz se quebraba a cada rato. Él me escuchaba en silencio, nomás asintiendo con la cabeza. Cuando terminó, se quedó callado un buen rato, mirando al Cristo del altar. «Ay, Fermín», me dijo al fin, «qué cruz tan pesada te ha tocado cargar. Legalmente no podemos hacer mucho. Julián es tu hijo y es el heredero.
Lo que está haciendo es un pecado mortal, una ofensa terrible a los ojos de Dios, pero ante la ley de los hombres, a veces la ley es ciega. Entonces, ¿no hay nada que hacer?, le pregunté, con la última pizca de esperanza. Yo solo puedo hacer una cosa, Fermín, rezar por el alma de tu hijo, para que encuentre el arrepentimiento, y rezar por ti, para que encuentres la fuerza para soportar esta prueba. Salí de la iglesia sintiéndome aún más solo. Ni siquiera Dios, a través de su sacerdote, podía ayudarme. Estaba completamente desamparado. Los días que siguieron fueron un infierno. Julián firmó el contrato con los mecánicos. Me dio una semana para vaciar el taller. ¿Vaciarlo a dónde? ¿A la calle? Empecé a regalar mis herramientas a otros artesanos del pueblo. Cada martillo que entregaba era como si me arrancara un dedo. Empecé a sentirme mal, un dolor en el pecho, un cansancio que no me dejaba ni levantarme de la cama. Dejé de comer. ¿Para qué? La comida me sabía a tierra. Mis manos de cantero, empezaron a temblar. El pulso firme que necesitaba para tallar los detalles más finos se había ido. Un día intenté terminar el ala del angelito. Agarré el cincel, mi cincelito, el de mi padre, pero la mano me temblaba tanto que no pude dar un solo golpe. Se me cayó al suelo, haciendo un ruido metálico que sonó como una sentencia. Se acabó. Ya no era ni siquiera un cantero. Era solo un viejo inútil, tembloroso, esperando la muerte en una casa que ya no era suya. El último día, Julián llegó con los mecánicos y un camión. Empezaron a sacar mis cosas, mis bloques de ónix, mis mesas de trabajo, todo. Lo arrumbaban en el patio como si fuera basura. Yo estaba sentado en la cocina, mirando por la ventana, mudo, vacío. Julián entró. «Bueno, papá, ya casi terminamos. Te dejé un rinconcito en la bodega de atrás para que guardes tus chácharas más importantes», me dijo, con una generosidad falsa que me dio náuseas. No le respondí. Él se acercó y me puso una mano en el hombro. «Ándale, papá, no pongas esa cara, verás que es para bien. Con el dinero de la renta vamos a estar más cómodos». Y en ese momento, algo dentro de mí, algo que yo creía muerto y enterrado, hizo clic. Levanté la vista y lo miré con unos ojos que él nunca me había visto, unos ojos fríos, duros, como la piedra sin tallar. Apreté el cincel que llevaba en la bolsa del pantalón, y una calma helada, una certeza absoluta se apoderó de mí. Ya no había dolor, ya no había tristeza, solo había una decisión, una que había estado guardada, esperando su momento, como una veta de oro dentro de la montaña. Vivir en mi casa se convirtió en una tortura. Ya no era mi casa, era un anexo del infierno. Desde la mañana hasta la noche, el ruido de los motores, los gritos de los mecánicos, el olor a gasolina y a aceite quemado se metían por todas las rendijas. Ya no podía sentarme en el patio, porque ahora era un cementerio de coches desvielados. El polvo de mármol había sido reemplazado por una capa de grasa negra. Julián estaba feliz. Recibía su dinero de la renta cada mes y con eso le alcanzaba para sus vicios y para pagarle a la gente a la que le debía. A mí me pasaba una miseria, lo justo para comprar frijoles y tortillas. «Para que no digas que no te ayudo», me decía. Yo ya no discutía. ¿Para qué? Me pasaba los días encerrado en mi cuarto, mirando las paredes, sintiendo cómo la vida se me iba apagando. Mis manos, sin la piedra para trabajar, se sentían torpes, inútiles, se me estaban olvidando de su oficio, se estaban convirtiendo en manos de viejo. Un día, el corazón me avisó, un dolor agudo en el pecho, como si me clavaran mi propio cincel. Me faltó el aire, caí al suelo de la cocina. Lo último que recuerdo fue la cara de Julián, mirándome desde arriba. No con preocupación, sino con fastidio. Desperté en el hospital.
Cama blanca, paredes blancas, olor a desinfectante. El doctor me dijo que había sido un infarto, uno leve, pero un aviso. Tiene que cuidarse, don Fermín, nada de estrés, nada de corajes. Me reí por dentro. ¿Nada de estrés? Era lo único que me quedaba. Julián vino a verme al día siguiente. No vino a preguntarme cómo estaba, vino con su portafolio de plástico. «Qué bueno que ya despertaste, papá», me dijo, sin mirarme a los ojos. «Fíjate que necesito que me firmes unos papeles, es para el seguro del hospital, para que cubra los gastos». Ya sabes, puro trámite. Me pasó una pluma y un fajo de papeles. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la pluma. Vi las letras, pero no las entendía. Yo apenas sé leer mi nombre. Pero vi la cara de mi hijo. Esa cara de urgencia, de tiburón que huele sangre. Y supe que no era para el seguro. Era otra de sus tranzas. «No voy a firmar nada, Julián», le dije. Se enfureció. «Pero cómo no, si es para tu propio bien, siempre de terco, chingada madre, por eso estás como estás». Me arrebató los papeles y se fue, azotando la puerta. No volvió a aparecer en los 5 días que estuve internado. El único que venía a verme era el padre Antonio. Me traía atole, pan dulce, se sentaba a mi lado y leíamos juntos los salmos. Su compañía era mi único consuelo. Una noche, sintiéndome más débil que nunca, pensé que ya no la contaba, que me iba a ir con mi Rosa, y me entró un pánico terrible, no por morir era un descanso. Me entró pánico por el secreto de Rosa, el secreto que yo le había jurado guardar. Llamé al padrecito, vino enseguida. «Padre», le dije con la voz entrecortada, «necesito que sea mi albacea, mi ejecutor, cuando yo muera». «No digas eso, Fermín, te vas a poner bien. Escúcheme, por favor, es importante». Metí la mano debajo de mi almohada, ahí tenía mi cartera, y dentro, en un compartimento secreto, un sobre amarillo, sellado con lacre. Estaba viejo, arrugado. «Esto es de mi Rosa», le dije, entregándoselo. Ella me hizo prometerle, en su lecho de muerte, que yo le entregaría este sobre a Julián el día de mi funeral, que usted lo leyera en voz alta frente a todos. Pero yo ya no confío en mi hijo, padre. Tengo miedo de que lo destruya sin saber qué es. Por favor, cuando yo muera, sea usted quien cumpla su última voluntad». El padre Antonio tomó el sobre, lo miró. «¿Qué es, Fermín?» «No lo sé, nunca lo abrí. Es su testamento, sus últimas palabras para él. Supongo que son consejos de madre, cosas de amor, pero era su voluntad. Y yo se la juré». El padrecito guardó el sobre en su sotana. «No te preocupes, Fermín, yo me encargaré, cumpliré la voluntad de Rosita. Ahora descansa». Me sentí un poco más tranquilo. El secreto de Rosa estaría a salvo. Al menos su amor, sus palabras no se perderían. Me dieron de alta una semana después. Volví a casa, o a lo que quedaba de ella. Estaba más débil, más flaco. A Julián no le importó. Al contrario, mi regreso pareció molestarlo. «Pensé que te quedarías más tiempo en el hospital», fue lo primero que me dijo. El infierno continuó, pero ahora a los ruidos del taller se sumaba mi propia debilidad. Apenas podía caminar hasta la tienda. Julián se quejaba de que yo era una carga, un estorbo, que gastaba en medicinas, que no servía para nada. Y una mañana entró a mi cuarto, no me dio ni los buenos días. «Papá», dijo, con la voz fría y decidida, «ya no podemos seguir así. La casa se vende. Ya encontré un comprador, una empresa de bienes raíces. Nos dan buen dinero. Tenemos un mes para desalojar». Me quedé mirándolo desde mi cama. Ya no sentía nada, ni dolor, ni rabia, solo un cansancio infinito. Había perdido la tumba de mi Rosa, había perdido mi taller, había perdido mi salud, y ahora perdía mi casa, el último rincón donde todavía vivía el recuerdo de mi mujer. Julián había ganado, me había quitado todo, no me quedaba absolutamente nada. O eso era lo que él creía. El último mes en mi casa fue como un velorio largo. Julián ya no disimulaba, traía gente a todas horas, arquitectos que medían las paredes, agentes de bienes raíces que hablaban en inglés por teléfono, señoras ricas que miraban con asco los muebles viejos de mi Rosa. Yo me encerraba en mi cuarto.
Empecé a empacar, despacio, sin prisa. ¿A dónde iba a ir? No lo sabía. Quizás a un asilo de esos donde los viejos van a morirse de tristeza, o a rentar un cuartito cerca del panteón para estar cerca de donde alguna vez estuvo mi Rosa. Cada objeto que metía en las cajas era un pedazo de mi vida. Las fotos de nuestra boda, el primer zapatito de Julián, el diploma de la primaria que le dieron a mi mujer por ser la mejor madre de familia. ¿Cómo podía caber una vida entera en 3 cajas de cartón? Julián me veía empacar y sonreía, satisfecho. Creía que me había vencido, que yo era un viejo manso, resignado a su destino. Y yo lo dejaba creer. No le di un solo mal gesto, no le dije una sola mala palabra. La procesión, como dicen, la llevaba por dentro. El día de la firma llegó. Era un martes, un día gris, nublado, como mi alma. Julián entró a mi cuarto por la mañana. «Ándale, papá, báñate y ponte una camisa limpia. Tienes que venir conmigo al notario». «¿Yo para qué?», le pregunté. «Es una formalidad. Como la mitad de la casa todavía está a tu nombre, tienes que estar presente. Pero no te preocupes, no tienes que hacer nada. Solo sentarte ahí y no estorbar». Asentí. Hice lo que me pidió. Me sentí como un cordero que llevan al matadero. La notaría era un lugar frío, impersonal. Olía a papel viejo y ambición. Ahí estaba el comprador, un güero grandulón, representante de la empresa constructora. Y el notario, el licenciado Vargas, un hombre mayor, de bigote blanco y lentes gruesos, un hombre de la vieja escuela. Nos sentamos a la mesa. El licenciado Vargas empezó a leer el contrato. Hablaba de metros cuadrados, de colindancias, de cláusulas. Yo no entendía nada, solo escuchaba el zumbido de su voz. Miraba mis manos sobre la mesa, unas manos de cantero, agrietadas, manchadas, unas manos que habían creado belleza de la piedra, y que ahora iban a firmar la venta de su último refugio. Cuando el notario terminó de leer, Julián, con una sonrisa de tiburón, tomó la palabra. «Licenciado, si me permite, quisiera agregar una cláusula final, un gesto de buena voluntad hacia mi padre». El notario levantó la vista por encima de sus lentes. «Diga, joven». «Quiero que quede asentado en el acta», dijo Julián, mirándome con una burla mal disimulada, «que yo, Julián Andrade, en pleno uso de mis facultades, cedo a mi padre, don Fermín Andrade, como único y final patrimonio, el viejo baúl de madera que perteneció a mi difunta madre Rosa, para que tenga un recuerdo de ella». El notario frunció el ceño, el comprador se rió por lo bajo, y yo no dije nada. Solo sentí cómo el cincel en mi bolsillo parecía cobrar vida. Era el momento. La soberbia de mi hijo le acababa de poner la soga al cuello. «Muy bien», dijo el notario, y le dictó la cláusula a su secretaria. La agregaron al contrato. «Ahora sí, por favor, pasen a firmar». Julián firmó con una pluma de oro. El comprador firmó, y luego me pasaron el documento a mí. «Su huella aquí, don Fermín», me dijo el notario. Puse mi pulgar en la tinta y lo plasmé en el papel. El contrato estaba sellado, la casa vendida. Julián respiró aliviado, como si se hubiera quitado un peso de encima. Se levantó para darle la mano al comprador, y entonces yo hablé. «Licenciado Vargas», dije, con una voz tranquila, pero que hizo que todos se detuvieran. «Con todo respeto, ya que mi hijo ha tenido la generosidad de cederme oficialmente el baúl de mi esposa ante usted, y como usted es una autoridad que da fe pública, ¿sería tan amable de acompañarnos a la casa para ser testigo de la apertura de dicho baúl y levantar un acta de su contenido?» Julián soltó una carcajada. «Ay, papá, no empieces con tus payasadas. ¿Qué te pasa? Son puros trapos y chácharas». Me dirigí al notario ignorando a mi hijo. «Es la última voluntad de mi esposa, licenciado. Ella quería que el baúl se abriera de una manera especial. Por favor, es lo único que me queda». El licenciado Vargas se me quedó mirando. Vio la súplica en mis ojos, vio la burla en los de mi hijo, y su instinto de viejo lobo de mar le dijo que ahí había algo más. «Es un procedimiento inusual, don Fermín», dijo, quitándose los lentes, «pero no veo por qué no.
El acta de venta ya está firmada. Mi trabajo aquí ha terminado. Lo acompañaré como un favor personal. Julián se puso pálido. Pero qué favor ni qué nada. Es una pérdida de tiempo. Tenemos cosas que hacer. Yo no tengo nada más importante que hacer que acompañar a un hombre que acaba de perder su casa, le respondió el notario con una frialdad que congeló la sonrisa de mi hijo, y sentenció: vamos a la casa. El viaje de regreso a casa fue el más largo de mi vida. Íbamos los tres en el coche del notario. Julián, a mi lado, no paraba de moverse, de resoplar, estaba furioso. Esto es ridículo, hacer perder el tiempo a un hombre ocupado como el licenciado Vargas por tus tonterías, papá. Yo no decía nada, solo miraba por la ventana. Veía pasar las cúpulas de las iglesias de Cholula, amarillas, brillantes, como monedas de oro bajo el sol. El licenciado Vargas conducía en silencio, con la vista fija en el camino, pero yo sabía que estaba tan intrigado como un gato en una carnicería. Llegamos. La casa se sentía extraña, como si ya no fuera mía. Olía a pintura fresca y a los perfumes caros del comprador. Entramos. Julián se quedó en la sala, de brazos cruzados. Bueno, apúrate, papá. ¿Cuál es el gran tesoro? ¿El vestido de novia de mamá? Lo ignoré. Caminé despacio hasta mi recámara, la que había compartido con Rosa por casi 50 años. Ellos me siguieron. Ahí estaba, en un rincón, el baúl de madera de nogal, grande, pesado, oscuro. Mi abuelo lo hizo para mi abuela, y mi madre me lo dio cuando me casé con Rosa. Tenía más de 100 años de historia en sus vetas. Me arrodillé frente a él, mis rodillas tronaron. Saqué del bolsillo una llavecita de hierro, pequeña, oxidada, la metí en la cerradura, giró con un chirrido que pareció un suspiro. Levanté la tapa pesada. Un olor a cedro y a naftalina llenó el cuarto. Julián se asomó impaciente. Te lo dije, bufó, puros trapos viejos. Arriba, a la vista de todos, estaba lo que él decía, el velo de novia de Rosa, amarillento por el tiempo, los primeros zapatitos de lana que le tejió a Julián, un montón de tartas amarradas con un listón, cosas sin valor para él, cosas que para mí eran el único tesoro que importaba. Con mucho cuidado, como si tocara reliquias sagradas, empecé a sacar esas cosas y a ponerlas sobre la cama. Julián ya se estaba dando la vuelta. Bueno, ya, mucho sentimentalismo. Vámonos, licenciado, que tenemos cosas más importantes que... Espere, joven, le dijo el licenciado Vargas, que no había quitado los ojos. De repente, su instinto le decía algo. Cuando saqué la última carta, el fondo del baúl quedó a la vista. Parecía de madera sólida, pero yo sabía dónde tocar. Presioné una esquina, en una tabla que parecía igual a las demás, y se escuchó un clic suave. Una tabla del fondo se levantó un poco. Era un doble fondo. Lo había hecho yo mismo, hacía más de 40 años, a petición de Rosa. Para mis secretos, Fermín, me había dicho. Julián se volteó de golpe. Su cara era un poema. Metí la mano y levanté la tapa secreta. Debajo no había trapos, había paquetes envueltos en tela de terciopelo negro, amarrados con cordeles. Empecé a sacarlos. 1, 2, 3, 10, 15 paquetes. Los puse en el suelo. Julián se acercó, como hipnotizado. El licenciado Vargas se ajustó los lentes. Con mis manos temblorosas desaté el primer paquete. Y rodaron sobre el piso de madera, monedas, de oro, grandes, pesadas, brillantes, centenarios de la época de la Revolución. Y luego abrí otro, y otro. En menos de un minuto, el piso alrededor del baúl se convirtió en un tapete de oro resplandeciente. Julián dejó de respirar, sus ojos se abrieron como platos, se le descompuso la cara, se le llenó de una codicia fea, animal. Se arrodilló de golpe y trató de agarrar un puñado de monedas. «¡Es mío! ¡Esto es mío! Estaba en la casa! ¡Es parte de la herencia!», gritaba como un loco. «¡Alto ahí, joven!». La voz del licenciado Vargas sonó como un latigazo. Se interpuso entre Julián y las monedas. «Usted mismo dictó la cláusula, y yo mismo di fe». Se cede a don Fermín,
como único y final patrimonio, el viejo baúl de madera. Usted no le cedió los vestidos ni las cartas, usted le cedió el baúl, y por extensión legal, todo su contenido. Estas monedas, hasta que no se demuestre lo contrario, son propiedad exclusiva de su padre. Julián se puso de pie, rojo de furia. ¡Es un truco! ¡El viejo me engañó! Yo no vi ningún engaño, contestó el notario. Yo vi a un hijo burlándose de su padre, y a un padre aceptando con dignidad lo único que su hijo le dejaba. Y entonces saqué el golpe final. Metí la mano de nuevo en el compartimiento secreto y saqué el sobre amarillo que le había dado a guardar al padre Antonio. Se lo había pedido de vuelta esa misma mañana. Padre, creo que Rosa querría que esto se hiciera como ella lo planeó, le dije. Y él me lo devolvió. Se lo entregué al notario. Y ahora, licenciado, para que no quede ninguna duda, le pido, le ruego, que cumpla con la última voluntad de mi esposa, como se lo pedí a usted como favor. Lea en voz alta el contenido de este sobre. Es su verdadero testamento, el que anula a todos los demás. Julián se quedó paralizado. El licenciado Vargas, con una solemnidad absoluta, rompió el sello de lacre. Sacó un documento, escrito a mano con la letra elegante de mi Rosa. Se aclaró la garganta y empezó a leer. Yo, Rosa, en pleno uso de mis facultades, dejo mi única propiedad personal, mi colección de monedas de oro, herencia de mi abuelo, a mi amado esposo Fermín. Sin embargo, el notario hizo una pausa y miró a Julián por encima de los lentes. Si mi esposo muriera antes que yo, o si mi único hijo, Julián, en un acto de ingratitud o falta de respeto a la memoria de su padre, lo despojara de su hogar o de su paz, estipulo que la colección completa sea donada irrevocablemente a la parroquia de San Andrés Cholula, para la creación de un orfanato que lleve el nombre de sus abuelos. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier lápida. Julián se desplomó en el suelo, entre las monedas de oro que ya nunca serían suyas. Había perdido. Lo había perdido todo. No por un truco legal, por su propia soberbia, por haber despreciado a su madre, a su padre y a su propia historia. Julián se quedó en el suelo hecho un ovillo, como un niño al que le han quitado un dulce, pero no lloraba por pena, lloraba de rabia, de impotencia, murmuraba cosas. No es justo, era mi herencia, me engañaron. El licenciado Vargas se guardó los papeles en su portafolio. Se acercó a mí. Don Fermín, me dijo en voz baja, el acta de venta de la casa es legal y no se puede anular. La propiedad pertenece ahora a la constructora, pero el contenido del baúl, gracias a la cláusula que dictó su propio hijo y al testamento de su esposa, es indiscutiblemente suyo para donarlo a la iglesia. Yo mismo me encargaré de supervisar que la voluntad de doña Rosa se cumpla al pie de la letra. Asentí. Gracias, licenciado. Es usted un buen hombre. No, don Fermín, me contestó poniéndome una mano en el hombro. Su esposa fue una mujer muy sabia, y usted un hombre con una paciencia de santo. Si necesita cualquier cosa, lo que sea, esta es mi tarjeta. Será un honor ayudarle, sin costo, por supuesto. Me dio una tarjeta con su nombre grabado en letras doradas. El güero de la constructora, que había estado callado todo el tiempo, también se acercó. Se veía apenado. Señor Andrade, don Fermín, de verdad yo no sabía nada de esto. La casa ya es de mi empresa, pero por favor, tómese el tiempo que necesite. Una noche, una semana, lo que haga falta para empacar sus cosas con calma. Miré a Julián, que seguía en el suelo, y luego miré al comprador. Un extraño tenía más decencia y compasión que mi propio hijo. Gracias, con una noche es suficiente, le respondí. El comprador y el notario se fueron. La puerta se cerró, y nos quedamos solos, Julián y yo, en medio de un mar de oro y de recuerdos rotos. Se levantó despacio. Se le había pasado la rabia. Ahora su cara era la de un mendigo. Se me acercó arrastrando los pies. Papá,
empezó. Papá, por favor, no puedes hacerme esto. Estoy arruinado. Le debo dinero a gente muy mala. Me van a matar. Soy tu hijo, tu única sangre. Se me quiso arrodillar. Lo detuve. No por compasión, por asco. No quería que me tocara. Tú dejaste de ser mi hijo el día que abriste la tumba de tu madre, le dije. Mi voz sonaba hueca, lejana, como si viniera de otro cuarto. Tú mismo lo dijiste, los muertos no sienten. Pero se te olvidó una cosa, Julián. La memoria de los muertos sí siente. Y la memoria de tu madre, su amor, su sacrificio, tú la pisoteaste por un puñado de billetes. Pero el dinero, las monedas, balbuceaba. Podemos compartirlo, la mitad para ti, la mitad para mí. Nadie tiene por qué saber lo del testamento. El padre Antonio. El padre Antonio es un hombre de Dios, lo corté. Y yo soy un hombre de palabra. Le di mi palabra a tu madre y se la voy a cumplir. Este dinero no es tuyo ni mío. Este dinero es de los niños que no tienen padres. Es para el orfanato que tu madre soñó. Ella, que fue la mejor de las madres, va a seguir siendo madre de muchos gracias a que tú fuiste el peor de los hijos. Se quedó mirándome, y por primera vez creo que entendió. Entendió la magnitud de lo que había perdido. No eran las monedas, era todo lo demás, el amor, el respeto, el honor, la herencia que no se puede contar ni pesar. ¿Y yo qué voy a hacer?, susurró. ¿A dónde voy a ir? Me encogí de hombros. No lo sé. Eres un hombre de negocios, ¿no? Haz un negocio. O mejor, por primera vez en tu vida, busca una chamba de verdad. Usa las manos para construir algo, no solo para destruir. Me agaché con dificultad. Empecé a recoger las monedas una por una y a meterlas en los saquitos de terciopelo. Cada moneda era un recuerdo. Esta era por el día que nació Julián. Esta por el día que se casó Rosa. Esta por el día que compramos la casa. Eran la historia de nuestra vida convertida en oro. Julián se quedó parado un rato viéndome, esperando algo, un perdón, una limosna, no sé, pero no le di nada. Cuando terminé de recoger la última moneda, me levanté. Esta casa ya no es nuestra. Mañana por la mañana vendrá el padre Antonio con gente de la iglesia para llevarse el baúl. Te sugiero que para entonces ya no estés aquí. Salí de la recámara, fui a la cocina, me serví un vaso de agua. Mis manos ya no temblaban. Me sentía extrañamente ligero, como si me hubieran quitado un peso de 50 años de encima. La justicia a veces no hace ruido. A veces solo es el sonido de unas monedas de oro cayendo en el lugar correcto. Esa noche, la última en mi casa, no dormí. Me senté en la mecedora de Rosa en la sala a oscuras, y dejé que la casa me hablara. Cada crujido de la madera, cada silbido del viento en las ventanas, era un eco de nuestra vida. Recordé la noche que trajimos a Julián del hospital, tan chiquito, tan frágil. Recordé las fiestas de Navidad, con el olor a ponche y a tamales. Recordé a Rosa cantando mientras cosía en esa misma mecedora. No sentí tristeza, sentí gratitud por haber tenido todo eso. Y sentí paz, una paz que no sentía desde que ella se había ido. La paz de saber que había cumplido mi promesa, no la que le hice a ella de cuidar a Julián. Esa la rompí o la rompió él, ya no importa. Cumplí la promesa que me hice a mí mismo el día que tallé su nombre en la piedra, que nuestro amor duraría para siempre. Y la memoria, la memoria es la única forma de eternidad que tenemos los pobres. Cuando amaneció, la casa estaba más silenciosa que nunca. Fui al cuarto de Julián. La cama estaba tendida, se había ido. En la mesita de noche había dejado la llave de la puerta principal. Nada más. Ni una nota, ni una disculpa. Se fue como un ladrón en la oscuridad, y sentí lástima por él, porque yo, que me quedaba sin casa, era infinitamente más rico que él. Yo tenía mis recuerdos, mi dignidad, él solo tenía su vacío. A las 9 en punto llegó el padre Antonio. No vino solo,
Venía con 2 hombres de la parroquia, hombres buenos y fuertes. Entraron con un respeto casi religioso. «Don Fermín, estamos listos cuando usted diga». Los llevé a la recámara. Cuando vieron el baúl, se quitaron el sombrero. Con un cuidado infinito lo cargaron entre los 3 y lo sacaron de la casa. Parecía una procesión. La gente del barrio se asomaba por las ventanas. El rumor ya había empezado a correr. Cerré la puerta de mi casa por última vez. Le entregué la llave al comprador, que había venido a supervisar todo. «Gracias por su paciencia», le dije. Él solo asintió sin atreverse a mirarme a los ojos. Me quedé en la banqueta con mis 3 cajas de cartón y mi cincel en el bolsillo. No sabía a dónde ir, y entonces el padre Antonio me puso una mano en el hombro. «Fermín, la casa de Dios siempre tiene un cuarto para un hombre justo. Vente conmigo a la parroquia». Y me fui. Me dieron un cuartito humilde, detrás de la sacristía. Daba a un pequeño jardín lleno de bugambilias. Era pequeño, pero tenía más paz que mi casa en el último año. Esa misma tarde, el padre Antonio, el licenciado Vargas y yo nos sentamos en la oficina de la parroquia, y abrimos el baúl de nuevo. Contamos las monedas. Era una fortuna, más dinero del que yo había visto en toda mi vida. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó el padre. «Cumplir la voluntad de Rosa», le respondí, y le conté el sueño que ella siempre tuvo, un sueño que nunca pudimos cumplir por la falta de lana. Ella quería construir un lugar para los niños de la calle, un orfanato, pero no uno de esos fríos y tristes, uno que pareciera un hogar de verdad, con un jardín grande y una cocina que siempre oliera a pan recién hecho. El padre Antonio y el licenciado Vargas se miraron, y en sus ojos vi la misma emoción que sentía yo. «Se llamará Hogar de la Abuela Rosa», dijo el padre, «en memoria de sus abuelos, como ella pidió». Y en ese momento, un propósito nuevo nació en mí. Ya no era un viejo esperando la muerte, era un constructor, el constructor del último sueño de mi esposa. Los días que siguieron fueron de una actividad que me devolvió la vida. El padre Antonio se encargó de los permisos, el licenciado de los asuntos legales, y yo volví a mi oficio. En un rincón del jardín de la parroquia, improvisé un pequeño taller. La iglesia me consiguió unos bloques de cantera rosa, la misma piedra con la que están construidas las iglesias de Cholula, y empecé a trabajar. Mis manos al principio todavía temblaban un poco, pero en cuanto el cincel tocó la piedra, el temblor se fue. La memoria del músculo, supongo. Empecé a diseñar el escudo que iría en la entrada del orfanato, un ángel con la cara de rosa abrazando a 2 niños. El trabajo me devolvió la fuerza, me levantaba temprano, trabajaba todo el día hasta que el sol se metía, y por las noches caía en mi cama rendido, con un cansancio bueno, un cansancio de haber creado algo, no de haber soportado algo. La noticia corrió por el pueblo. La historia del hijo malagradecido y del tesoro de la madre se convirtió en leyenda. La gente empezó a llegar a la iglesia, no solo a misa, traían lo que podían para ayudar, un saco de cemento, unos ladrillos. Los domingos después de la misa, los hombres del pueblo venían a ayudarme a mover las piedras. Las mujeres le traían comida al padrecito y a mí. El señor de la Vega, el que compró el nicho de mi rosa, mandó un donativo anónimo muy grande. Sentía vergüenza, supongo. El nombre de Julián se convirtió en una mala palabra en el pueblo. Nadie lo volvió a ver. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. El orfanato de Rosa se estaba convirtiendo en la obra de todo el pueblo. Y yo, que me había sentido el hombre más solo del mundo, ahora estaba rodeado de una familia más grande de la que nunca soñé. Una tarde, mientras le daba los últimos toques al ala del ángel, sentí una sombra detrás de mí. Pensé que era el padre Antonio. «Ya casi está listo, padrecito. Mire que...». Me di la vuelta, y me quedé con el cincel en el aire. No era el padre, era él, Julián. Estaba parado a unos metros, en la entrada del jardín, flaco, demacrado, con la ropa sucia y la barba de varios días. Parecía un fantasma, un náufrago. Se quedó ahí, mirándome trabajar. No dijo nada. Solo miraba, con unos ojos que yo ya no reconocía, unos ojos que habían perdido todo su brillo, toda su soberbia, unos ojos vacíos.
Dejé el cincel sobre la piedra. El sonido metálico fue lo único que rompió el silencio del jardín. Julián seguía ahí, parado, sin moverse. Parecía una estatua, pero de esas mal hechas, a punto de derrumbarse. No sabía qué decirle. ¿Qué se le dice a un fantasma? A un recuerdo andante de tu propio hijo. Así que no le dije nada. Me di la vuelta y seguí con mi trabajo. Clic, clic, clic. El sonido de mi martillo contra el cincel era mi única respuesta. Era el lenguaje que yo entendía. Cada golpe era una palabra que decía, sigo aquí, sigo vivo, sigo creando. Él se quedó ahí, de pie, quizás una hora, viéndome trabajar, viendo cómo de una piedra bruta, poco a poco, iba saliendo la forma suave de un ala de ángel. El sol de la tarde le pegaba en la cara, y por primera vez en muchos años lo vi de verdad. Vi las arrugas de preocupación, las ojeras de no dormir, la barda crecida y sucia. Vi al hombre fracasado en el que se había convertido. Ya no sentía odio, sentía una lástima inmensa, fría, como el agua de un pozo. Finalmente habló. Su voz era un rasguido, un susurro ronco. Papá. No me detuve. Clic, clic, clic. Tenías razón, dijo. Lo tenía todo y lo tiré a la basura. Todo. La casa, el dinero de mamá, tu respeto, todo. Siguió hablando, como si se confesara con la pared. Me contó que los de La Vega le habían retirado el saludo, que sus amigos ricos ya no le contestaban el teléfono, que los hombres a los que les debía dinero lo andaban buscando para romperle las piernas, que había dormido las últimas 3 noches en la estación de autobuses. Me quedé sin nada, papá, concluyó. Usé las manos toda mi vida para firmar papeles y para gastar dinero, para destruir. Y ahora no tengo nada. Ni siquiera sé cómo usar las manos para construir un plato de comida. Entonces detuve mi trabajo. Dejé el martillo y el cincel sobre la piedra. El silencio regresó. Me limpié el sudor de la frente con el dorso de la mano. Me giré y lo miré. Miré sus manos. Unas manos suaves, de señorito, con las uñas limpias. Y luego miré las mías, callosas, agrietadas, llenas del polvo blanco del mármol. Manos feas, manos de hombre. Me levanté, caminé hasta el montón de piedras que los hombres de la parroquia me habían traído. Eran piedras brutas, grandes, pesadas, las que usaríamos para los cimientos del orfanato. Agarré un marro, uno grande, de esos que se usan para romper la piedra más dura. El mango de madera se sentía familiar, correcto. Se lo extendí, el mango hacia él. Él miró el marro, y luego me miró a mí, sin entender. El orfanato necesita muchos cimientos, le dije. Mi voz sonó tranquila, pero firme, como una piedra. El trabajo es duro. La paga es un plato de frijoles al mediodía y un catre en la bodega. Y la memoria es larga. Si de verdad quieres empezar a construir algo, mijo, empieza por ahí, rompiendo piedra. Julián se quedó mirando el marro. En sus ojos vi una batalla. Vi al niño consentido que nunca había hecho un trabajo pesado. Vi al hombre de negocios que despreciaba el esfuerzo físico. Vi al pordiosero que no tenía otra opción. La batalla duró 1 minuto eterno, y entonces, muy despacio, levantó su mano suave y temblorosa, y agarró el mango áspero del marro. Pesaba, se le notaba en la cara, pesaba no solo por los kilos, sino por todo lo que significaba. No nos dijimos nada más. Yo volví a mi ángel, y él, con una torpeza que daba lástima, levantó el marro y dio el primer golpe a una de las piedras. El golpe sonó débil, equivocado, pero sonó. El padre Antonio, que había estado viendo todo desde la puerta de la sacristía, se me acercó. «Fermín, ¿haces bien?», me preguntó en voz baja. «¿Puedes perdonarlo?». Yo no quité la vista de mi trabajo. El ala del ángel ya casi estaba terminada. Le estaba puliendo las plumas. «Yo no soy quien para perdonar, padre», le contesté.
Eso le toca a Dios y a su madre, allá donde esté. Yo solo soy un cantero. Y un cantero sabe una cosa, que hasta la piedra más dura y más inútil, a fuerza de golpes, de muchos, muchos golpes, a veces puede cambiar de forma, o puede terminar de romperse. Ya veremos. Y seguí trabajando, al ritmo de 2 martillos. El mío, fino y preciso, que creaba belleza, y el suyo, torpe y pesado, que apenas, con mucho esfuerzo, empezaba a romper la primera piedra de su penitencia. Pasaron los años, 3 para ser exactos. El tiempo, como un buen martillo, va poniendo todo en su lugar. El hogar de la abuela Rosa se terminó de construir. Quedó bonito, lleno de luz, con un jardín grande donde ahora juegan niños que antes no tenían ni un pedazo de banqueta donde sentarse. La fachada la hice yo, cada piedra la puse con mis propias manos. Y en la entrada, sobre la puerta, ahí está mi ángel, mi Rosa, tallada en cantera, con sus alas abiertas, como si estuviera recibiendo a cada niño que entra. Es mi última obra, mi testamento de piedra. Ya mis manos no dan para más. Están cansadas, güey, pero cansadas de buen trabajo. Julián siguió ahí, rompiendo piedra. El primer año fue un infierno para él. Lo vi llorar de rabia, sangrarse las manos, maldecir su suerte. Varias veces estuvo a punto de tirar el marro y largarse. Pero no lo hizo. No sé por qué. A lo mejor porque no tenía a dónde ir. O a lo mejor, muy en el fondo, entendió que cada golpe que le daba a la piedra se lo estaba dando a su propia soberbia. Nunca volvimos a hablar de lo que pasó. Nunca. Trabajábamos a veces juntos en silencio. Yo le enseñé a usar el cincel, a sentir el grano de la piedra. Él aprendió, despacio, con la terquedad del que no tiene más remedio. Ahora es el encargado de mantenimiento del orfanato. Sigue siendo un hombre callado, con la mirada triste. No sé si algún día encontrará el perdón. Eso ya no es asunto mío. Yo me mudé a mi cuartito de la parroquia. Ahí vivo, tranquilo. Por las mañanas voy al orfanato, no a mandar, a enseñar. Monté un pequeño taller en el patio de atrás, y a los chamacos más grandes, a los que les gusta, les enseño el oficio, les enseño a escribir en la piedra. Les digo lo que me dijo mi padre, que lo que se escribe ahí dura para siempre. Les hablo del honor, del respeto por el trabajo, de la dignidad. A veces, por las tardes, me siento en una banca en el jardín, debajo del árbol de jacaranda. Veo a los niños correr, oír sus risas, y me siento en paz. No soy rico, no recuperé mi casa, no recuperé a mi hijo, pero construí un hogar para 40 niños que no lo tenían, y cumplí la última voluntad de mi Rosa. Y creo que eso es más valioso que todo el oro del mundo. Hoy, una de las niñitas, una chiquitina de 5 años que se llama Lupita, vino corriendo hacia mí. Traía en su manita una flor morada de la jacaranda. Me la dio. Para usted, abue Fermín, me dijo. Abue, abuelo. Agarré la flor, y me quedé mirando mis manos, viejas, arrugadas, manchadas de piedra. Y luego levanté la vista hacia el ángel de la entrada, hacia la cara de mi Rosa. El sol de la tarde le pegaba en el rostro de piedra, y por un segundo me pareció que me sonreía. No sé si gané o perdí, ya no importa. La vida te quita, la vida te da, y a mí, al final, me dio esto. El olor de las flores mezclado con el polvo de la piedra, y el sonido de las risas de los niños que llenan el silencio. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, la casa, güey, ya no se siente vacía. Si llegaste hasta aquí, deja tu comentario, compadre. Tu historia también importa.